quiero empezar ya con el tema que tengo hoy. Quiero empezar con algo que vino a mi mente mientras pensaba en este tema. Y vino a mi mente algo que me sucedió con todos mis hijos cuando estaban pequeñitos. Yo creo que si hay otros padres, aún abuelos aquí, se van a identificar conmigo. Cuando mis hijos estaban pequeñitos, y salíamos, por ejemplo, a jugar afuera al parque o en el jardín o atrás en el patio. Tú sabes que los niños tocan todo y agarran y tiran y se mueven. Siempre al entrar a la casa, lo primero que le decíamos su mamá y yo a ellos era: mijito, tienes que lavarte las manos. Y un niño pequeño, inocentemente, se mira las manos y si no ve el barro grande en las manos y no ve nada, ¿qué dice? No están sucias, están limpias, ¿verdad? ¿Y cuántos saben que tocaron el sapo, se sacaron moco, le chocaron 5 al que estaba enfermo al otro lado? O sea, tocaron de todo. ¿Y cuántos saben que sus manos están sucias, verdad? Sin embargo, un niño, cuando es pequeñito así, no tiene la capacidad de discernir y entender que sus manos verdaderamente están sucias, aunque no aparenten estar sucias. Por eso necesitan a papá y a mamá que los ayuden. ¿Cuántos papás y mamás han visto esto, han vivido esto, verdad? Cuando yo era niño, yo hice lo mismo. Otro problema que tienen a veces los varones es que no piensan que se tienen que bañar. No sé si alguien tiene eso con sus varones, ¿verdad? No estoy sucio. Me bañé hace 3 días, dice él. Pero llega un punto, en condición normal, donde un niño ya entiende y se da cuenta: voy a comer, me debo lavar las manos, ¿verdad? O va a entrar a su cuarto, tengo que lavar las manos. Porque llega un punto donde algo hace clic en ese varoncito que dice: uy, me tengo que bañar porque me huelo a mí mismo. ¿Verdad? Ahora, en lo espiritual sucede algo parecido. En lo espiritual, la realidad es que muchas personas no se han dado cuenta o no han llegado a la realidad de que espiritualmente están sucios. Fíjate algo interesante. Cuando nos comparamos al mundo y a la gente del mundo, a todas las personas comunes y corrientes, la realidad es que somos iguales, somos parecidos. Pues yo no estoy tan mal. El problema es que nuestro estándar no debería ser el mundo. Como cristianos, nuestro estándar es la palabra de Dios. Y fíjate que espiritualmente lo que nos hace sucios no es la tierra de afuera. Espiritualmente lo que nos ensucia es lo que la Biblia llama pecado. Todo ser humano, incluyéndonos todos aquí, tenemos un común problema, y ese problema se llama pecado, que espiritualmente nos mancha, nos daña, nos ensucia. Ahora, el que no conoce la palabra y el estándar, el que no tiene a un liderazgo espiritual que le guía, puede llegar a la conclusión: yo no estoy sucio, yo estoy tan limpio como todos los demás. Sin embargo, requerimos ese proceso, requerimos ese entendimiento, requerimos a Dios y a personas en nuestras vidas que nos ayuden a entender: ¿sabes? Tengo un problema llamado pecado que me causa a ser impuro, por lo tanto necesito ser lavado, limpiado, purificado. Usa la palabra salvado, liberado, restaurado. ¿Por qué? Porque todos tenemos el problema de la suciedad del pecado. Por lo tanto, espiritualmente hablando, es importante entender que necesitamos un Salvador que nos puede limpiar, que nos puede salvar y que nos puede ayudar. Ahora, ¿cuántos trajeron su Biblia a la iglesia? Cristianos que traen sus Biblias, ¿verdad? Eso, muy bien. Vamos a Mateo 3. Mateo 3. Si quieres usar tu aparato, cliquea a Mateo 3. Y si tienes tu Biblia, quiero que subrayes algunas cosas hoy. Más adelante pasaré también a Mateo 28 y mencionaré Romanos 6. Pero mantengan Mateo 3, que es el texto principal. Voy a volver unas cuantas veces a Mateo 3. Ok, vamos a conocer aquí a un personaje importante en la Biblia y en la historia, y luego el encuentro que él tiene con Jesús. Mateo 3:1 dice: en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Salten al 5. Gente de Jerusalén,
de toda Judea y de todo el valle del Jordán salía para ver y escuchar. ¿A quién? A Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él las bautizaba en el río Jordán. Ok, paremos un momento. Conocemos aquí a una persona llamada Juan. Pregunta, ¿es este Juan el discípulo? No, no es el apóstol Juan que escribió el Evangelio de Juan, que fue un discípulo de Jesús. Este es Juan el Bautista, que de hecho era primo hermano de Jesús. La mamá de Jesús, María, la mamá de Juan el Bautista, Elizabeth, si mal no recuerdan cuando leen la historia, estaban embarazadas, María con Jesús, Elizabeth con Juan. Así que Juan y Jesús eran primos. Piensa tú en un primo cercano tuyo. Yo me imagino que Jesús y Juan se criaron como primos que constantemente jugaban juntos, pasaban tiempo juntos, pero ahora están en un tiempo ya en su adultez. Juan está claro en su llamado de parte de Dios y Jesús también. Y Juan sabe que su primo Jesús es el Mesías. Ahora, el Salvador, versículo 13, salta al 13. Luego, Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Imagínate eso. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, Juan, así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Versículo 16. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz desde el cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Ok, ¿quieren saber algo interesante? Esto fue lo primero que Jesús hizo para lanzar e iniciar su ministerio aquí en la tierra. ¿Y quieren saber cuáles fueron las últimas palabras o lo último que dijo Jesús a sus seguidores antes de él ascender al cielo? Se los voy a leer en Mateo 28, 18. En Mateo 28, 18, lo que conocemos como la Gran Comisión, dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, escucha esto. Lo primero que hizo Jesús para iniciar su ministerio aquí en la tierra fue bautizado. La última cosa que le dijo Jesús a sus discípulos antes de ascender al cielo es, vayan, prediquen el Evangelio, hagan discípulos y bautícenlos. El título del mensaje de hoy es, ¿por qué bautizarse? ¿Por qué bautizarse? Y voy a responder en el mensaje de hoy muchas preguntas en cuanto al bautismo en agua, lo que la Biblia enseña, y quiero ser muy claro y sincero desde el principio del mensaje de hoy, que al final del servicio, como lo hemos hecho en todos los servicios hoy, habrá una invitación y una oportunidad para que cualquier persona que no haya sido bautizada en agua como adulto y creyente lo pueda hacer hoy. No estoy hablando de que se escriban en una lista, sino que hoy llegaron secos, pero se irán mojados. Y yo lo creo en mi corazón que hoy van a haber personas que tomarán esa decisión como una demostración hermosa del testimonio de una persona que dice, llevo mi fe públicamente por las aguas del bautismo. Qué lindo, ya sea que eres un cristiano nuevo en estos tiempos en tu vida, o quizás eres un cristiano de tiempo, pero nunca has sido bautizado como adulto, ya confesando tu fe en Jesús. Ahora, quiero mencionar algo de paso, más adelante lo voy a desempacar con más detalle. Digo adulto porque a veces algunos de nosotros, muchos, fuimos criados en una tradición religiosa donde se practica el bautismo infantil, el bautismo de bebés. Nosotros aquí no practicamos bautismo de bebé, practicamos el bautismo de creyentes. Voy a mostrar una foto. Para muchos quizás esta foto que van a ver ahora trae recuerdos de pronto de tus fotos cuando eras bebé o de tus hijos, porque algunos, a mí me tomaron fotos así como bebé cuando me bautizaron, porque algunos que venimos de la tradición católica o quizás de otras religiones o denominaciones, practican el bautizar bebés.
Lo importante entender es que a pesar de que haya sido una buena intención de los padres, quizás diciendo, esperamos que algún día nuestro bebé siga y conozca a Jesús y a Dios, pero la realidad es que en ninguna parte de la Biblia encontramos un bautismo infantil. Nunca en la Biblia vemos practicado o modelado el bautismo de bebés. Esto no es lo que hizo Juan el Bautista en el río Jordán y no es lo que Jesús nos modeló. Eso es diferente. Esto es el bautismo de creyentes. Por lo tanto, vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Y la razón que lo quiero enfatizar es porque algunos dicen, no, sí, ya yo fui bautizado, hablando de este bautismo como bebé, que no fue tu decisión ni la mía, fue la decisión de nuestros padres, pero no una fe personal. Entonces, vamos a responder algunas preguntas importantes y en el recorrido ustedes me van a ayudar haciéndome las preguntas. Pregunta número 1, ¿qué es el bautismo? Háganme la pregunta a ustedes. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo? Les voy a dar aquí la primera línea. En el cristianismo, el bautismo es una expresión pública de una decisión privada mediante de la inmersión de una persona en agua como simbolismo de una nueva vida en Cristo. Quiero que en producción me ayuden a poner un video aquí detrás que va a demostrar algunas tomas de cuando hemos hecho aquí pues bautizos, ¿no? En nuestra iglesia. Y realmente es una ceremonia de bautismo donde es una celebración pública de algo que ya ha ocurrido personal y privadamente en el corazón de una persona. Esto es el bautismo cristiano. Ok, más adelante vamos a ver un poquito más de ese video, lo podemos quitar. Segunda pregunta, ¿qué simboliza el bautismo? Pregúntemelo. Oye, gracias por preguntar. Quiero responder esa pregunta. El bautismo es un simbolismo de la muerte y el renacimiento o la resurrección de una vida nueva. Pastor, ¿dónde encontramos eso en la Biblia? Romanos 6. Les doy 10 segundos para que lleguen a Romanos 6. Luego vamos a volver a Mateo 3. En Romanos 6, Pablo escribe, versículo 4, por tanto, dice Pablo, mediante el bautismo fuimos sepultados con él, Jesús, en su muerte. De modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en una muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Por lo tanto, cuando somos bautizados, nos estamos identificando con Jesucristo. Y cuando entramos en el agua, cuando nos sumergimos en el agua, es un simbolismo del viejo yo. El viejo Virgilio está entrando en el agua, o sea, está muriendo, siendo sepultado como Jesús fue llevado a la tumba cuando murió. Y el que sale del agua es un nuevo yo, es una nueva vida, es un simbolismo de que muere el viejo yo sin Cristo, que no tenía fe en Jesús, y se levanta una vida nueva por lo que Jesucristo ha hecho. También es un simbolismo de una limpieza espiritual, es un simbolismo, así como el agua lava nuestro cuerpo cuando está sucio, pues el bautismo es un simbolismo de ser lavados espiritualmente y que hemos sido completamente perdonados. Pregunta número 3, ¿por qué bautizarse? A ver, pregúnteme. ¿Por qué bautizar? Bueno, les voy a dar unas cuantas razones. Primero, el bautismo es idea de Dios en su palabra. O sea, no es un invento del hombre, no es algo que una denominación cristiana un día se inventó, es bíblico. Segundo, Jesús modeló el bautismo para nosotros. Lo acabamos de leer en Mateo capítulo 3, que Jesús fue bautizado. Pregunta, ¿tenía Jesús que bautizarse? No, porque Jesús no necesitaba perdón de pecados como nosotros, ya que Jesús es el único que nunca pecó y nunca falló. Sin embargo, como le dijo él a su primo Juan, es necesario hacer esto. Y Jesús nos modeló el camino para nosotros seguirlo y hacer lo que él hizo. Tercero, el bautismo es un acto de obediencia. Digan conmigo, obediencia. Jesús claramente nos manda a través de los evangelios a ser bautizados. Nosotros queremos ser obedientes a Jesús y obedientes a su palabra. Recuerden que lo leímos en Mateo 28, 19. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, primero, creemos en Jesús, desarrollamos fe en Jesús, le aceptamos como nuestro Salvador personal y nuestro Señor. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Lo próximo que hacemos es, como hijos de Dios, consideramos: Señor, ¿cómo puedo yo honrarte en mi vida? El bautismo en agua es una de esas maneras, uno de esos primeros pasos en la fe cristiana de obediencia práctica a Dios. Es decirle a Dios: Señor, estoy dispuesto a acercarme a ti y abordarte bajo tus términos y a tu manera, no bajo mis términos y a mi manera, comprendiendo que hoy el Señor quiere que tú y yo seamos bautizados. ¿Por qué? Porque hay un testimonio que damos cuando públicamente hacemos esto. Cuarta razón de por qué bautizarse: el bautismo nos identifica con Cristo y con su iglesia. Ya lo hablamos, que nos identificamos con Cristo en su vida, muerte y resurrección, y queremos seguirle. Pero también, cuando somos bautizados, nos identificamos con la iglesia, I mayúscula. En otras palabras, estamos invitando a una comunidad de personas a nuestra vida y caminar cristiano, que nos motivan, que nos ayudan a rendir cuentas, que nos ayudan a discipular, porque como nuevos creyentes debemos ser discipulados. Cuando vamos madurando, entonces tenemos una dicotomía de ser discípulos y también discipular a otros. Esa es la gran comisión. Es hacer discípulos que hacen discípulos que hacen discípulos. Ese es el corazón del Señor. Entonces, la razón por la cual el bautismo debe ser algo público. Hay gente que dice: ay, pero yo quiero que esto sea aquí, como que nadie sepa. Una cosa es aceptar a Jesús, eso es personal, eso es privado, eso no tiene que ser público. Pero una cosa es lo que Jesús dice: llega un momento que tu fe tiene que hacerse pública. ¿Cómo? Por medio del bautismo en agua. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no fue diseñada para vivirse sola o en aislamiento. Es algo que se vive en comunidad. Por eso la Biblia se refiere a nosotros como la familia de Dios. Se refiere a nosotros como el cuerpo de Cristo. Entonces es algo muy importante. Cuarta pregunta: ¿cuándo debemos bautizarnos? Pregúntame. Buena pregunta. Vamos a Mateo 3 de nuevo. Quiero mostrarles algo ahí en Mateo capítulo 3. En particular hay una palabra importante. Mateo 3, versículo 1. Dice: en esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente. Esta es la palabra clave: arrepiéntanse. ¿De qué? De sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Digan conmigo: arrepiéntanse. Esa palabra arrepentimiento en el original griego de las escrituras es la palabra metanoia. Digan conmigo: metanoia. Metanoia es el griego que quiere... Mire, ya están hablando griego aquí en la iglesia. Metanoia en griego quiere decir, realmente quiere decir cambio de mente. Girar y cambiar de dirección como resultado de una nueva forma de pensar y comportarse. ¿Ok? Entonces, cuando tú experimentas una nueva manera de pensar, eso cambia tu corazón y por lo tanto te lleva a comportarte de una nueva manera, andando en una nueva dirección. Por ejemplo, el arrepentimiento bíblico definido, metanoia, es cuando voy en una dirección y llego a la conclusión: estoy sucio. Este camino me ensucia. Entonces tengo una mente renovada. La Biblia habla mucho de renovar la mente, que me causa a transformar el corazón, que me dice: no quiero seguir el mismo camino. Esta nueva manera de pensar me ha cambiado el corazón y he cambiado la dirección, y ahora me vuelvo a Dios, porque la nueva mente, nuevo corazón, nueva dirección, nuevo comportamiento. Si alguien dice: ay, yo creo en Jesús, pero no se ha arrepentido, no ha cambiado su dirección, yo diría que es posible que realmente no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando alguien verdaderamente nace de nuevo, lo que sucede es verdadero arrepentimiento, metanoia. Cambio de dirección por una nueva manera de pensar que ha transformado el corazón y ha cambiado el comportamiento. Entonces,
clave está en este asunto de cuándo debe alguien bautizarse. Pues por supuesto tiene que haber este mensaje que Juan predicó: arrepentimiento. En el versículo 5 de Mateo 3 dice: gente de Jerusalén y toda Judea y de todo el valle del Jordán salían para ver y escuchar a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él les bautizaba en el río Jordán. De esto se trata el bautismo. No importando cuánto has fallado en el pasado, no importando cuán sucio te hayas sentido o te sientes hoy, Dios quiere extenderte su gracia, su misericordia y su perdón, permitiendo que tú puedas ser lavado por su sangre y verdaderamente ser una nueva criatura en Cristo. Este es el corazón de nuestro Dios, quien es un Dios de segundas oportunidades. Y estas son buenas noticias. ¿Por qué? Porque todos aquí hemos pecado. Porque todos aquí tenemos la misma situación, que tenemos suciedad espiritual que necesitamos que solamente Él nos puede limpiar. ¿Cuándo? Cuando creemos y ponemos nuestra fe en Jesús. Segundo, nos arrepentimos. Cambio de mente, cambio de corazón, cambio de dirección. Entonces, les voy a dar aquí la línea, aquí en el punto en proyección. Debemos bautizarnos después de haber tomado la decisión de creer y seguir a Jesús y de habernos arrepentido de nuestros pecados, volviéndonos a Dios. Ahora, algunos dirán: ay, pero no tengo que esperar un tiempo largo. No. Algunas personas que yo no estoy de acuerdo dirán: ¿sabes qué? No estoy listo todavía para bautizarme. Voy a esperar unos cuantos años para conocer más del Señor y fortalecerme, y entonces después me bautizo. Pero eso no es lo que vemos en la Biblia. De hecho, no lo tienen que buscar, pero si lees la historia en Hechos 8, Felipe se encuentra con un etíope. Y dice la palabra que el etíope tenía hambre de conocer de Dios. Y Felipe le presenta el mensaje del evangelio. El etíope recibe a Jesús. Él pone su fe en Jesús y dice: ¿qué más tengo que hacer? Y Felipe dice: bueno, eventualmente te tienes que bautizar. Y el etíope ve que allá hay un charco y dice: allá en esa agua me puedes bautizar. Y Felipe lo bautiza. En Hechos 2 vemos que Pedro está predicando en Pentecostés y dice que lo que él les dijo es: cree, arrepiéntense y bautícense. Crean, arrepiéntense y bautícense. Y dice la palabra que 3,000 se convirtieron ese día. Hubo gran fiesta y gran bautismos que sucedieron en la iglesia cristiana. Cuando Pablo predicaba en diferentes partes de las epístolas del Nuevo Testamento, vemos que él no solamente predicaba el evangelio, compartía la verdad de las buenas noticias con las personas, pero dice que después de que eran salvos, él los bautizaba en el bautismo del arrepentimiento. Ahora, me gusta también dar este ejemplo. El bautismo es como el anillo de boda del cristianismo. El bautismo es como el anillo de boda del cristianismo. Fíjense algo: cuando yo me casé, 2 de abril del 2004, Gislén Sofía Puerto se casó con Virgilio Sierra. Ese día, cuando tuvimos la ceremonia y me dio su anillo, yo me puse su anillo. Pero ¿qué hubieran dicho ustedes si yo hubiera dicho: ok, voy a tener tu anillo, pero no me lo voy a poner por los primeros 2 meses para ver cómo nos va? Claro que no. ¿Por qué? Porque el momento que esa decisión se toma, que tú eres mi esposa, tenemos la licencia matrimonial, me pongo el anillo. ¿Qué es este símbolo? Mundialmente es un símbolo que dice: mi corazón le pertenece a mi esposa y estoy casado. Sorry, chicas. Si ven, es una declaración pública de algo que ya sucedió en nuestros corazones, ilegalmente. ¿Me están siguiendo? Ahora, pregunta: ¿cualquiera que se pone un anillo está casado? No, porque alguien se puede poner un anillo y no estar casado. Alguien puede bautizarse, hacer el acto, pero si no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, eso no le hace salvo. Y la razón por la cual le digo es porque hay denominaciones cristianas que se van a otro extremo y dicen: si no estás bautizado no eres salvo. Eso tampoco es bíblico, porque vemos muchos ejemplos en la Biblia donde hubo personas que no tuvieron tiempo de bautizarse y Jesús les dice: te veré en el paraíso. Por lo tanto, es algo lindo obedecerlo. ¿Por qué? Porque Jesús nos manda a hacerlo. Cree. Cuando activas tu fe en Jesús, eres salvo, recibes salvación. Lo próximo que debes hacer es ser bautizado. Ponte el anillo y declara públicamente la fe que tú tienes en Jesús. Amén.
Hechos 2:38 dice, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Ok, quinta pregunta. ¿Cómo debemos ser bautizados? Pregúntame. La palabra original donde nosotros leemos bautizo o bautizar es la palabra en griego baptizo. Digan conmigo baptizo. Baptizo quiere decir lavar sumergiendo completamente en agua. Por lo tanto, ¿cómo hacemos nosotros bautismos aquí en la iglesia cristiana? Sumergiendo completamente debajo del agua. ¿Por qué? Porque es literalmente la definición de la palabra baptizo, que es la palabra original que se usa en estas instancias de bautismo. De hecho, no dice rocíen unas cuantas gotas. No dice echa un vasito en la cabeza. Dice baptizo, sumerge completamente en agua. Que de hecho yo creo que es lo que tienes que hacer cuando algo está sucio, ¿no? Tú no metes tus calzones mitad en el agua y después el otro la otra semana. Por favor, no hagas eso. Lávalo todo, mi gente. Y es lo mismo con el bautizo. Creemos que debe ser una inmersión completa. ¿Por qué? Porque es precisamente un simbolismo de un lavamiento espiritual, de identificarnos, ojo, con la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Ok? Entonces, sexta pregunta. Esta es la última pregunta que voy a contestar. ¿Cuáles son los requisitos para bautizarse? Pregúntenme. Están hoy muy curiosos ustedes, ¿eh? No los tengo en las pantallas, pero se los voy a decir porque ya prácticamente los afirmamos y los aclaramos. Requisitos para ser bautizado. Número 1, fe personal en Jesucristo. No porque mi mamá quiere que lo haga. No porque mi abuela me dijo que es bueno. No. Fe personal en Jesucristo. Segundo, arrepentimiento de pecados, volviéndonos a Dios. Una nueva mente, una nueva dirección, porque hay arrepentimiento de pecados. Y tercero, el comprender lo que significa el bautismo, la fe en Jesús, el arrepentimiento y una decisión personal. Comprendiendo lo que es una decisión personal. Fíjate que realmente tiene que ver con una vida nueva. Muchos han leído el versículo 2 Corintios 5:17 que dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva criatura, ¿verdad? Una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Entonces, esto conecta ¿cuáles son los requisitos? Pues esto conecta a una pregunta que muchos nos hacen aquí cuando son nuevos en la fe cristiana o cuando quizás vienen de otros trasfondos y la pregunta es, ¿puedo bautizar a mi bebé? ¿O puedo bautizar a mi niño chiquito? Entonces, quiero contestar esto bíblicamente. Aquí en Iglesia Vertical nosotros no bautizamos a bebés y no bautizamos a niños pequeños. Pregúnteme por qué. Porque no se encuentra en la Biblia bautismo infantil. No se encuentra en la Biblia bautismo de bebé. Todos los bautizos que encuentras en el Nuevo Testamento de la Biblia, todos son post-conversión. O sea, después de que alguien tomó la decisión de creer en Jesús, arrepentirse de sus pecados y decir, yo quiero caminar con el Señor, yo quiero ser bautizado, post-conversión. ¿Ok? Un bebé no puede hacer estas cosas. ¿Cómo un bebé expresa su fe en Jesucristo si no puede ni decir Jesús? ¿Cómo un bebé se puede arrepentir de sus pecados? De hecho, ¿qué pecados tiene un bebé para arrepentirse? Ya los niños son del reino de los cielos. ¿Me están siguiendo? No, que tomé mucha leche, perdóname. O sea, ¿qué va a hacer un bebé? Y tercero, no recomiendo que sumerjas a un bebé debajo del agua. No sería práctico. No sería efectivo. Por lo tanto, como no vemos eso en la Biblia, nos hemos dado cuenta que el bautismo de bebés es algo tradicional religioso, pero no algo bíblico. El bautismo de bebé no es lo que Juan el Bautista predicó y no es lo que Jesús nos modeló. Ahora, podemos estar de acuerdo de que el corazón de los padres, por ejemplo, mis padres me bautizaron como bebé en ese entonces que no conocían a Jesús como lo conocen hoy. Puede ser que padres con una buena intención dicen, ay, queremos que nuestro hijo algún día siga a Dios y le bautizan. ¿Estamos de acuerdo? Esa puede ser una buena intención y está muy bien. Sin embargo, ¿de quién fue la decisión? De los padres. No fue una decisión personal ni tuya ni mía como bebé. Entonces,
digamos que eso sucedió, pues está bien. Hay una diferencia entre el bautismo de bebés y el bautismo de un creyente. Y por eso lo digo. Hay personas que me han dicho, ay, pastor, no, ya yo me bauticé. A mí me bautizaron cuando bebé. Y yo quiero aclarar hoy, de una vez por todas, que el bautismo tuyo y mío de bebé no es el bautismo de un creyente. Porque no fue tu elección, ni tú tuviste la oportunidad de declarar tu fe o de arrepentirte de tus pecados. Entonces, si tú has aceptado a Jesús como tu Salvador y Señor y nunca has sido bautizado, ya como adulto o después de tener conciencia, pues te recomiendo que lo hagas. ¿Por qué? Porque es obediencia a su palabra. Segundo, aquí en la iglesia cristiana no bautizamos a bebés, pero lo que sí hacemos dedicación o presentación de bebés. Dedicación y presentación de bebés es cuando padres de un bebé o una bebita o un niño pequeño deciden, queremos venir a nuestra iglesia ante la cobertura de Dios y queremos dedicar a nuestro bebé a los caminos del Señor. Nos comprometemos ante Dios y ante nuestra familia espiritual, la congregación, nos dedicamos a criar a nuestro bebé en los caminos del Señor para que Proverbios 22:6, aun cuando fuere viejo, no sea parte del camino. Pero algún día el bebé o la bebé tendrá que tomar su propia decisión. Eso se llama una dedicación o una presentación de bebé. Eso es lo que hacen los padres de Jesús en el templo cuando Jesús estaba bebé. Entonces por eso aquí no bautizamos a bebés, pero sí dedicamos y presentamos a los bebés, que es más que nada es un compromiso de los padres. De hecho, nuestra política aquí en vertical es bautizamos de middle school hacia arriba, de sexto grado hacia arriba, porque generalmente ya a esa edad de sexto grado los preadolescentes ya tienen la capacidad de entender quién es Jesús, qué hizo Jesús en la cruz, qué significa la fe en Jesús y qué significa el bautismo y arrepentirse de pecados. Si hay un niño o una niña que realmente tiene un deseo de ser bautizado de 10 años, pero todavía no está en middle school, esos niños atraviesan un proceso con nuestro pastora de niños y equipo de Vertical Kids para ver si verdaderamente está listo. Pero menor que eso ni lo consideramos. ¿Por qué? Porque los niños todavía a veces no tienen conciencia de lo que es sucio y lo que sí es sucio y no es sucio. Por ejemplo, muchas veces en el pasado llegaba una mamá, ay, mira, mi hija se quiere bautizar de 5 años. Y le preguntábamos, ¿por qué tú te quieres bautizar? Y decía la niña, porque quiero entrar en la piscina. Y no la culpamos porque es una niña. Es más bien la mamá diciendo, mira, di que te quieres bautizar. Porque aquí no, eso no pasa aquí en esta iglesia, pero en otras iglesias sí ha pasado. Que cuando hacemos un llamado para el bautismo van al cuarto de los niños y traen al niñito aquí al frente. Mi hijo se quiere bautizar. Entonces quiero dejar claro el corazón y el propósito de qué hacemos, por qué lo hacemos y cuándo lo hacemos. Y vuelvo y repito, qué lindo si a ti y a mí nos bautizaron como bebés, así con esa ceremonia, pero eso no es el bautismo al cual Jesús nos llama, ya como creyentes, donde creemos en Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados y decidimos personalmente ser bautizados. Entonces no sientes que estás deshonrando a tus padres. No, más bien di, estoy ahora cumpliendo quizás el motivo por el cual ellos quizás hicieron eso, pero ahora es tu decisión de hacerlo. Y recomiendo, como lo hacemos bíblicamente, inmersión completa, no solamente rociar, pues porque es bíblico. Ok, un último punto. En Mateo 3:16. Esto es lindo. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, en ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma a posarse sobre él. Y una voz desde el cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Fíjate, algo interesante de este pasaje bíblico, es la primera vez en el Nuevo Testamento donde vemos la Trinidad de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo en un mismo lugar. El Hijo siendo bautizado. Tenemos una imagen. En esos tiempos no habían videos o cámaras o fotos, pero tenemos una pintura, ¿no? Y vemos aquí la luz representando al Padre, que fue la voz que se oyó. Como paloma descendió el Espíritu Santo y Jesús, Dios Hijo. La Trinidad de Dios en un lugar, en un momento que
ilustración preciosa de cómo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo obran juntos en su función. Imagínense ustedes el corazón de Jesús, el Hijo, cuando escucha al Padre decir: este es mi Hijo, identidad, amado, afecto, en quien estoy complacido, afirmación. Papás y mamás, si hay algo que ustedes quieren invertir en las vidas de sus hijos y nietos, hagan esto. Denles identidad, denles afecto, denles afirmación. El Padre dice: este es mi Hijo amado en quien estoy complacido, y lo dice antes de que Jesús haga un solo milagro en todo su ministerio. Apenas iba a empezar Jesús aclarándonos que Dios no nos ama por lo que hacemos. No tenemos que preocuparnos por hacer un performance bueno para que entonces Dios nos ame. Él nos ama por quienes somos, porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y lo que yo he entendido y he visto es que cuando personas verdaderamente toman el paso de ser bautizados en agua, en ese momento es como que si el mundo se deteniese, y es como que Dios Padre está diciendo: este es mi hijo, esta es mi hija, amado, amada, quien estoy complacido. Y sabes, a mí se me paran los pelos siempre y me emociono mucho. Si pueden poner otra vez el video de los bautizos, porque cuando personas son bautizadas, hay una reacción natural cuando salen del agua, que generalmente es una reacción de gozo, es una reacción de victoria, es una reacción de paz, es una reacción de a veces asombro, es una reacción de emoción. ¿Por qué? Porque yo lo creo con todo mi corazón, que ahí está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Está la voz del Padre diciendo: este es mi hijo, esta es mi hija, y es poderoso. Y fíjate que el bautismo no es lo que nos salva. Jesús nos salva, pero es una expresión, un acto de obediencia, un acto de arrepentimiento y un acto de compromiso que públicamente declara a todos: mi corazón pertenece a Jesús. Así que a mí me gustaría concluir haciendo dos oraciones. La primera en general para todos, y la segunda para cualquier persona que nunca ha aceptado a Jesús como Salvador. Y después de eso veremos si algunos se mojan hoy en las aguas del bautismo. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Señor, gracias por tu palabra que nos ayuda, que nos enseña, que nos fortalece, que nos bendice. Gracias porque hoy hemos aprendido principios de la verdad de tu palabra en cuanto a esto llamado el bautismo en agua. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a no solamente comprender este mensaje y estas escrituras, sino que también nos permitas compartirlo con otras personas que lo necesitan escuchar. Gracias, Señor, porque tu deseo es que seamos salvos, pero también que seamos libres y que podamos testificar a otros de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, y oro de antemano por personas que hoy tomarán esta decisión importante y valiente de ser bautizados en agua. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.